Espíritu Santo, llena hoy este lugar. Estamos juntos otra vez para alabar. Con mi fe te alcanzaré y te tocaré. Tu presencia está aquí, eres real. Tu presencia está aquí, eres real. Muévete en mí. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Ahora ya están unidos con la bendición de Dios nuestro Creador. Ahora que ya son uno, fiel y constantes, guardad vuestro amor. Por siempre seréis felices, si es Jesucristo vuestro guardador. En vano el hombre edifica, si no es el Señor el constructor. Hermanos, guardad por siempre la sencillez de vuestro corazón, unánimes, siempre alabando, glorificando al Dios de todo amor. Hermanos, hoy deseamos que sea la dicha vuestro galardón. Por siempre seréis felices, si es Jesucristo vuestro guardador. Hermanos, guardad por siempre la sencillez de vuestro corazón, unánimes, siempre alabando, glorificando al Dios de todo amor. Hermanos, hoy deseamos que sea la dicha vuestro galardón. Por siempre seréis felices, si es Jesucristo vuestro guardador. Minutos de Reflexión con Andradis Peña. La deuda es un enemigo bravo. Es uno no puede ni descansar pensando en que debo. Y ojalá sea un familiar o a un amigo cercano. Las deudas son unos enemigos fuertes. Muchas veces hay personas que no nos permiten crecer en nuestras metas. Es otro enemigo que tenemos. Alguien que te pone obstáculo en tu camino y que no te deja crecer laboralmente, que no te deja, de pronto, personas que se acercan a nuestras casas a darnos supuestamente recomendaciones de cómo debemos criar a nuestros hijos. Son personas que no tienen la sabiduría de Dios y se convierten en un enemigo para uno. Otro enemigo, nuestras inseguridades. Todos somos inseguros. ¿Será que hago esto?
¿Será que sí? ¿Será que no? Vive uno inseguro todo el tiempo. Otro enemigo grande, mis temores. Vivimos con temor. Y aún en las noches, a pesar de que somos adultos, todavía tenemos temor. Y eso que nosotros a veces sabemos que mi vecino vive acá, aquí, aquí, pero aún así tenemos temor. Un enemigo que nombraba mi hermana Nelly, Satanás. Ese es un enemigo también bravo. Amén. Y les voy a nombrar un enemigo más. El pecado. El pecado es un enemigo grande y que de pronto nosotros no nos estamos fijando tanto en él. Ahora yo les pregunto, si yo pongo a Satanás y al pecado, ¿a quién le tienes más miedo o temor? El pecado, unos dicen que el pecado, otros dicen que Satanás. Claro, él trae el pecado. Sí, claro. Es que hay tantos enemigos. ¿Qué vamos a hacer con los hermanos que no están escuchando en la transmisión? Me va a tocar pasarles el micrófono porque hoy vamos a interactuar de esta forma. Porque no, mis hermanos, los que están al otro lado no los escuchan. Eso está bonito. Ahí. Cuéntame. La escritura nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, Ajá. pero también nos enseña que sujetémonos a Dios, resistamos al diablo, que él huirá de nosotros. Huirá. Amén. Mi hermana Alison le estaba diciendo algo. Un enemigo también es la tentación. Pero volviendo a la pregunta que les hice, ¿a quién le tiene más temor? ¿A Satanás o al pecado? Al pecado. Al pecado. Ok, listo, mis hermanos. Dejémoslo ahí y vámonos por la palabra de Dios a ver a quién realmente debemos tenerle más temor. ¿Cierto? Entonces, Ezequiel capítulo 28, verso 13 al 17, nos describe quién era el diablo antes de que pecara. Amén. Ezequiel capítulo 28 del 13 al 17. Entonces dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Ezequiel capítulo 28, 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, porque tiene tilde al lado. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Bueno, yo conozco la esmeralda y el oro, pero los demás eran piedras preciosas. Y él estaba vestido de todas ellas. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que cuando lo crearon a él, no fue una creación común y corriente. Allí tú, querubín, dice la palabra de Dios, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones,
fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El peor enemigo para el hombre es el pecado, porque fue capaz de cambiar a un querubín por un diablo y Satanás. Lo dice la palabra de Dios. Hasta que, a causa de la multitud de tus contractaciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Hasta dónde el pecado puede cambiar a una persona? Hoy crean o nacen niños hermosos, inocentes. Y si mi memoria no me falla, en Colombia hubo un niño de 12 años que era uno de los asesinos más terribles aquí en Colombia. Un niño. ¿Hasta dónde el pecado lleva a las personas? Entonces podemos decir hoy que uno de nuestros peores enemigos se llama el pecado. Por eso el tema para hoy es: el pecado es tu peor enemigo. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que se aparta de lo recto, de lo justo, o que falta a algo que es debido. Eso es una definición en un diccionario de la lengua española. Pero bíblicamente, el pecado es la transgresión de la ley divina y una rebelión contra Dios. En Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si nosotros podemos tener una definición de tal forma que la podamos entender, el pecado es todo aquello que se aparta de lo recto, que se aparta de la ley de Dios, cuando hablamos de que debemos obedecer una ley. ¿Cuál fue la primera ley que se infringió aquí en la tierra? Y que el hombre fue el que hizo la infracción contra esta ley. Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. ¿Cuál fue esa ley? En Génesis 2, 16 al 17 dice: amén, amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Todo acto trae consecuencias. Así hagas cosas buenas, traerás consecuencias buenas. Pero si haces cosas malas, también traerá cosas malas. En este caso, la desobediencia para Adán y para Eva dice que morirían. Hay que ver cómo ellos murieron, porque físicamente no fue. Entonces, cuando se infringe una ley, trae consigo un pecado. Pues todos los que manejamos, si nos pasamos un alto, una luz, infringimos la ley. Y si había un policía por ahí viéndonos, nos le para más adelante y tome su sanción. Y si no, una cámara lo toma a uno y le dice: vea, aquí están las pruebas de que usted o iba a tanta velocidad o no hizo alto a la luz roja. Entonces, cuando se comete el acto, trae una consecuencia. En Génesis capítulo 3, verso del 1 al 8, se ve cómo se concibe el pecado.
¿Y todo por qué? Por la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, ¿cierto? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Mira hasta dónde estaba la serpiente. Más que todos los animales. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hizo la pregunta a la mujer. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿así te dijeron? Eso fue lo que te dijeron. Pues yo te digo que no morirás, no vas a morir, sino al contrario. ¿Sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos? Y préstele atención a esta palabra. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Quién lo está diciendo? La serpiente. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice la Biblia en Lucas capítulo 6, 45, que el hombre bueno, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú sabes si una persona viene a ti con buenas intenciones o malas intenciones cuando le escuchas hablar, porque de acuerdo a lo que te hable y te diga, dice: esta persona viene bien o viene mal. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia de todo lo que hablamos, de todo, la abundancia del corazón habla la boca. De todo lo que hay en nuestro corazón es lo que habla la boca. ¿Qué era lo que había en Satanás? Entonces, al decirle esto a la mujer, ¿qué era lo que había en él? Había maldad en él. Ya había concebido el pecado y el pecado ya estaba en él, y eso es lo que hace el pecado. El pecado, cuando está en el hombre, empieza a dar sus frutos. Entonces, si la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, mira lo que Satanás les dijo a ellos. Satanás siempre, ¿por qué fue destituido? Ahorita vamos a ver por qué fue destituido. Y por creerse semejante a Dios. Por eso fue que Satanás fue lanzado de la presencia de Dios. Y él les dijo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es la abundancia. Satanás, eso es lo que él quería, ser como Dios. En Isaías 14, verso 12 y 14, nos describe por qué Satanás fue expulsado del reino de los cielos. Isaías capítulo 14, verso 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Por eso él le dijo a la mujer: tranquila, tú no no te va a suceder lo que Dios te dijo, sino al contrario, si tú me haces caso a mí, serás como Dios, y ahí sabrás el bien y el mal. Ahí había un engaño de parte de él. ¿Qué pasa? Que eso estaba llegando al oído de la mujer. ¿Cuántas cosas llegan a nuestra vida? ¿Cuántos supuestos amigos tenemos que nos vienen a traer una información o nos vienen a invitar a algún lado, y usted debe tomar la decisión si lo sigue o no lo sigue?
En Génesis capítulo 3, 6, volvamos a Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pues era atractivo. Y en cierto modo el pecado es atractivo. Escuchaba a alguien por ahí, si recuerdo, decía que lo prohibido es lo más sabroso. Y eso es un dicho que está en el mundo, que lo prohibido es lo más sabroso. Mira que el árbol era atractivo para la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Nosotros los hombres, ¿cuántas veces vemos a una mujer que va por la calle forrada en su ropa y es atractivo para el ojo? Y ahora también hay mujeres que ven al tipo con un esqueleto y unos músculos bien formados y también les es atractivo para el ojo. Pero ¿qué está pasando ahí? Mire, observe. Te lo están poniendo en bandeja de plata. Ahora te toca tú decidir qué vas a hacer. O sigues viendo y fornicas con ella por solo... ¿Se acuerda que la palabra de Dios lo dice? Que cualquiera que mire a una mujer y solo con desearla, ciertamente, fornicó en su corazón. Entonces ahí ya uno decide si accedo a eso o no. Ahí tú decides si accedes al pecado o no. Ahí está tu enemigo, a la vuelta de la esquina. En el celular. Páginas que no deben estar viendo muchas personas. Y creería que todo el mundo no deberían estar metidos en esas páginas. Eso corrompe la mente y el corazón de las personas. Y hoy abundan en el celular y en cualquier lugar. Y el hombre decide si entra a ver o no. ¿Hay quién está? Tu enemigo llamado pecado, diciéndote, entra, disfruta, mira, observa, contamínate. No te está trayendo algo bueno, sino te está dando algo que va a dañar tu mente y tu corazón. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todos queremos saberlo todo. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué pasó después de que comieron del fruto? Dice la palabra de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. En Génesis capítulo 3, en el 5 que leíamos, ¿qué dijo Satanás a la mujer? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. O sea que ese árbol, sí, efectivamente, iba a abrir los ojos del que lo comiera. Y lo dijo la serpiente, la que estaba engañando. ¿Eso qué quiere decir? Satanás usa estrategias para presentarte un evangelio que aparentemente está bien para tu vida, pero quizás en el fondo de todo te está metiendo una verdad camuflada, la cual no es de Dios. Esa es la forma en que actúa Satanás. Satanás es el que dice, mira, este es tu mejor amigo. Ay, eso cuando lo ves lo abrazas. Y me oí cuánto tiempo sin verle y el mejor amigo. Camine, vamos a pegarnos unas polas. ¿Ese es el verdadero amigo? ¿O es ese amigo que dice, camine, vamos y hacemos un mercado para llevar para tu casa? Eso no lo hacen. Présteme dinero, no tengo. Camine, nos tomamos un petaco de cerveza, camine. Así es Satanás. Te presenta verdades en tu vida que tú aparentemente crees, wow.
Pero cuando te das cuenta realmente, estás tirado en un andén borracho, esclavo del vicio. Así es Satanás. ¿Cuántos ministros, profetas, pastores, Satanás hoy tiene en varios templos predicando la palabra de Dios? Los hay, engañando a las personas. Y ahí los tiene Satanás. Y esos son los que un día le van a decir al Señor: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Qué pasó? Apártese de mí, yo no lo conozco. Segunda de Corintios capítulo 11, 14 y 15. Vamos a ver cómo Satanás actúa. Por eso, hoy que la palabra de Dios, veamos ese árbol, como lo decía la palabra de Dios, que nos abra nuestros ojos, que nos dé entendimiento esta palabra para poder realmente entenderla y obedecerla realmente como es. Segunda de Corintios 11, 14 y 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Recuerden que Satanás muestra verdades, pero al final es una falsedad. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Si son falsos profetas, quiere decir que no son profetas de Dios. Y si no son profetas de Dios, entonces ¿de quién son? ¿De quién son? ¿A quién siguen? Y hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Satanás le dijo a la mujer: no vas a morir, sino tus ojos serán abiertos. Estaba enviándole una información verdadera, camuflada y peligrosa, tocándole su mente y su corazón, para que el pecado entrara en ella y concibiera lo que ella hizo, que fue tomar de la manzana, ¿cierto? No, dice la Biblia que del fruto. Ahí no dice que era una manzana, sino del fruto del árbol. Introducirá encubiertamente herejías destructoras y aún negarán. ¿Sí estamos leyendo? Y aún negarán al Señor que los rescató. Nosotros no podemos negar al Señor que nos rescató. ¿Quién fue el Señor que nos rescató? El Señor Jesucristo. Él fue el que nos rescató. Y dice que estos ministros se encargarán de negar aún el que los rescató. Ya les había dicho, encontré un predicador muy famoso, iglesia, mega iglesia, y estaba predicando la palabra de Dios. Y este hombre decía, Primera Timoteo 3:16 nos habla sobre la manifestación de Dios, pero no tengo tiempo para leerlo. Entonces, lo que quiere decir es esto. Habló y habló. No tenía tiempo y se gastó 20 minutos para hablar su propia palabrería y no tuvo 30 segundos para leer un texto bíblico. Esas son personas que introducen un evangelio humano. Uno debe introducir un evangelio basado en la palabra de Dios y no en lo que yo pueda creer. Por eso les estoy leyendo la palabra de Dios. Y dice que hay profetas, ministros falsos que negarán al Señor que los rescató. Por lo tanto, usted no niegue al Señor que los rescató, porque el Señor que nos rescató, en Él está la salvación.
Amén. Por eso nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy muchas personas hablan en un templo, un local, y se ponen a predicar la palabra de Dios. Pero ¿realmente predican la palabra de Dios? ¿O por qué lo abren? ¿Cuál es realmente su intención? Llenarse de plata. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fingidas. Si usted métase a esas iglesias y que, mejor dicho, hablan en lenguas hasta cuando están tomando tinto. Gracias a Dios, Dios nos ha dado un espíritu de entendimiento para discernir lo bueno de lo malo. Y yo a veces los escucho y digo, Señor, tenga misericordia. Porque uno sabe que están fingiendo. No están siendo realmente auténticos, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, para que nosotros podamos hablar su palabra, para que nosotros podamos hablar en otras lenguas. Pero eso se traban ellos mismos la lengua y creen que están hablando en otras lenguas. Y las personas que están allá, uy, sí, el Espíritu Santo está sobre él. Ay, Dios me dijo que le dijera que hiciera. Y todos ahí, dice la palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fingidas, no son reales. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, estos están allá bien inscritos en los libros, no en el libro de la vida, sino en los libros donde les van a abrir y van a ver lo que hicieron. Volvamos nuevamente a Génesis 3, verso 8. Y oyeron la voz. Entonces, ya que hizo el hombre y la mujer, que se llaman Adán y Eva. Muy bien. Oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, o sea, no era de noche. Y el hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El pecado trae cobardía. Aquel que es pecador tiende a tapar, como el gatico va y tapa lo que sus heces con arenita, va y huele y otra vez como que le echa otro poquito de tierrita, ¿cierto, Alison, que tiene como 30 gatos? Y aún así, cuando él dice que ya terminó, se fue, y uno va y mira y está. Entonces el hombre, cuando tiene el pecado, cree que puede esconderlo. La ignorancia más grande de un hombre o del ser humano es creer que nadie lo sabe ni nadie lo va a ver. Es la ignorancia más grande. La mujer que es infiel a su esposo. ¿Por qué voy a hablar de la mujer que es infiel a su esposo? Siempre le echamos la culpa al pobre hombre, que el hombre es infiel a su esposo. Ahora no. Hay mujeres también que son infieles a su esposo. Y hoy los hay en abundancia. Así que hoy dejemos a nuestros pobres hombres quieticos. Y vamos a hablar de la mujer que es infiel a su esposo. ¿Por qué hablo de la mujer? Porque la mujer es más astuta. Ella cubre todos los blancos. Estaba con mi amiga haciendo esto. Y además sabemos que por lo general el hombre, cuando cubre a otro hombre, lo hace hasta la muerte. Y es cuando más se sospecha. En cambio la mujer le habla, no, entonces yo estaba con un tipo allá tomándome unas cervezas, y es real. Y uno dice, no, usted no es capaz de eso. Pero
Hoy en día, creer que uno hace el pecado y creer que nadie lo ha visto y que nadie nunca lo va a saber es la peor ignorancia que puede haber en el ser humano. El hombre o la mujer, hablemos de la mujer, porque primero es la mujer, hay que tenerlas a ellas de primero. La mujer que engaña a su marido lo engañará. Y el hombre puede estar tranquilamente creyendo que ella es fiel a él. Y llega a su casa, no pasa nada. Antes amor, le da el pico con el que acababa de besarse con el otro que lo dejó en la esquina. Y no ha pasado nada. Claro que hoy en día hay algo peor. Hay cámaras por todo lado. Y donde el hombre se llega a sospechar alguna cosa. Uy, yo vi a su mujer que se bajó un carro en la esquina, ahí hay una cámara. ¡Pum! Del cielo a la tierra no hay nada oculto. Y eso es para nosotros. No hay nada oculto. Todo se sabe. Y si eso es así, en Marcos capítulo 4, verso 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces lo que decía mi hermano Andrés, ojo con los pecados ocultos. Esos que yo hago allá en lo escondido, en lo secreto y que nadie... Se sabe porque se sabe. Hasta su propia lengua los traiciona. Entonces no hay nada oculto que no haya de saberse. Olvídate que podrás ser la persona más estratégica del mundo y que nadie te va a ver. En Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios: no os engañéis. Dios, este Dios no puede ser burlado. Olvídese. Su esposo o su esposa podrá vivir hasta 20 años engañado, pero Dios no puede ser burlado. ¿Y sabe qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi hogar, ¿por qué anda tan mal? ¿Por qué peleo tanto con mi pareja? ¿Por qué mis hijos ahora me maltratan, no me respetan, me cogen a patadas, hasta chancla ahora le dan a los hijos a los papás? ¿Qué estoy sembrando yo en mi hogar? De tal forma que estoy cosechando algo que de pronto no debiera cosechar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, mire, eso cosechará. En Salmos 139, para aquellos que piensan que hacen el pecado y que van, mejor dicho, es que hay gente que hace pecado y se cambia hasta de ciudad para borrar aquello malo que hizo donde vivían. Y se desplazan muchas veces. ¿Qué hace normalmente, perdóname, un sicario? Nunca se queda en un mismo lugar. Hoy vive con la mamá, luego con el abuelo, luego con el tío, y luego no, ya no puede. Tengo un amigo por allá en Nariño, vámonos para Nariño. Lo que sembró cosechó. Lo vieron en Nariño y lo metieron a la cárcel. Si eso es aquí en la tierra, ¿quién se podrá ocultar de Dios? Si el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son, ¿qué? Conocidos. Vaya por donde vaya. Hay alguien que lo está observando a usted. Y qué vergüenza con el Señor. ¿Dónde te has metido? ¿En qué lugares has estado? Que hasta
Muchas veces les produce vergüenza hasta a uno mismo cuando uno dice, uy, ¿yo qué hacía ya metido? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pregunta: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Una cosa es iré y otra es huir. Cuando tú vas a tu trabajo, vas. Cuando tú huyes, hiciste algo malo. Quiere decir que por donde vayas, no hay dónde huir de la presencia de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Móntese un avión y váyase. Después dicen, sí, fulano de tal compró tal tiquete, va en el tal vuelo. Cogido. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu justicia. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? ¿Quién? Nadie. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Así que si tu enemigo, el pecado, está en ti y tú tratas de huir de Dios a causa de ese pecado, no lo vas a poder conseguir. Imagínese cuando leíamos que el juicio en el trono blanco, vaya usted o la persona que haya pecado con ese pecado ante el juicio del trono. Eso es como cuando uno iba al colegio y se portaba mal o tenía malas notas y mamá y papá iba al salón y le decían, su hijo perdió esto, perdió esto, perdió esto, perdió esto. ¿Y qué hacía la mamá o el papá? En la casa arreglamos. Uno se le hacía largo ese camino a la casa y ojalá fuera más largo, porque ya sabía que algo le esperaba en la casa. Qué vergüenza con el Señor. Yo creería que el que tiene pecado en su vida rogará que nunca el Señor venga por su iglesia y se realice ese juicio, porque qué vergüenza con el Señor cuando allá delante de todo el mundo, mire, usted era un fornicario, usted era un adúltero, mire, usted hasta se metió con hombres, hombre con hombre, mire, qué vergüenza. Todo eso va a ser descubierto allá en el juicio del trono blanco. Y todo eso, ¿cómo se llama? Pecado. El enemigo, el peor enemigo del ser humano, el pecado. ¿Por qué el pecado es tu peor enemigo? Porque ese pecado hace que tú seas expulsado de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. Nos dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están, o sea que el que tiene pecado en su vida está, en este momento está. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. Vamos a leerlo para que. Por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y están destituidos. No dice y estarán destituidos, no. Están. ¿Qué quiere decir? Eso es tiempo presente. O sea que si Dios no lo quiera, falleces hoy, estás destituido de la gloria de Dios por el pecado que hay en ti. Y punto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, habiendo una oportunidad y un camino por el cual cambiar, y el hombre no lo hace porque quiere permanecer y vivir en pecado. Pero dice justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un camino,
que lo puede a uno librar de estar en este momento destituidos de la gloria de Dios. Y ese camino es Cristo Jesús. Señorita, perdón. Amén. Hay que estar en el proceso de la salvación. ¿Por qué el pecado es tu peor enemigo? Porque trae para ti la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque hay un pago, ¿cierto? Lo que les decía, todo acto trae una consecuencia. Porque la paga de ese pecado, dice, es muerte. Pero qué bueno que hoy en día hay una coma. Hoy hay una esperanza. El pecado hoy, si hay pecado en tu vida, te trae una muerte espiritual. Pero hoy existe esa comita que ustedes ven ahí tan bonita. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, alabe a Dios, alabe a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice. Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué pasa con aquella persona que escucha esto y cierra su oído a esto? Lamentablemente muere. Pero si el avisado ve el peligro y huye de él, ese alcanzará misericordia. El alma que pecare, esa morirá. Esto es palabra de Dios. Es algo que se cumple. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, todos van a tener su pago. Pero que yo vaya a reemplazar a mi hermano, a mi padre ante el Señor, no. Cada quien dará cuenta a Dios de lo que haya hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Y hoy dice la palabra de Dios, el alma que pecare. El pecado, el peor enemigo de tu alma. El pecado, el peor enemigo de tu vida. Esa morirá. ¿Por qué el pecado es tu peor enemigo? Porque no podrá el hombre habitar con Dios mientras haya pecado en su vida. Salmos capítulo 5, verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ese es nuestro Dios. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Quién es el malo? El impío, el pecador, el enemigo de Dios. Ese no habitará con nuestro Dios. Y dice, no dice con nuestro Dios, dice, ese no habitará junto a ti. Ni se puede acercar a los atrios del reino de los cielos. ¿Por qué el pecado es tu peor enemigo? Porque causa una división entre el hombre y Dios. ¿Y sabe qué? Dios no lo escucha al hombre que evita el pecado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 59:2. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que han hecho la división? Iniquidades. ¿Y qué son las iniquidades? Pecado. Y han generado una división entre el hombre y Dios. No hay un acercamiento, sino que están divididos.
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, aquellos que están afuera y viven en pecados y que a veces creen que Dios los escucha a ellos cuando claman, no, Dios no los escucha a ellos. Dios está escuchando a su madre que está orando por ellos, a su padre que está orando por ellos para que los guarde. Y ellos creen que invocar el nombre de Jesús, no es que yo invoco el nombre de Jesús y ya, eso Dios me libra y me guarda y todo bien. No, hay alguien, un familiar tuyo que está orando por ti para que Dios te guarde. Pero si tú sigues ahí y sigues en pecado, lo que estás encontrando es una división entre Dios y usted. Y olvídese que Dios le va a escuchar. Y cuando estés verdaderamente en la angustia, y cuando realmente estés ahorcado de tal forma que no puedes andar, que no encuentras salida, nadie te va a escuchar. Y si tú no hablas con tus familiares que creen en Jesucristo, para que por lo menos oren por ti, vas a terminar colgándote, vas a terminar suicidándote, porque no hay nadie que te pueda ayudar. A eso lo lleva el pecado al hombre, a tomar la peor decisión de su vida, y es cortar la vida que Dios le ha dado. Y nadie tiene derecho de cortar la vida, solo Dios. Amén. Por lo tanto, el que cometa un suicidio está atentando con algo que Dios le dio al hombre, y eso se llama desobediencia, y eso Dios lo condena. No tienes autoridad sobre tu vida. Por lo tanto, tenga cuidado. Aleje más bien ese pecado de tu vida y ponte en paz con Dios. Miqueas capítulo 3 verso 4 dice: entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. El pecado es tu peor enemigo, porque sus mentes y sus conciencias están corrompidas a causa del pecado. Tito capítulo 1 verso 15. Voy a acelerar un poquito para que no nos tome más tiempo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El pecado lo que hace es que nuestra mente y nuestras conciencias sean corrompidas y ni se dan cuenta de que están cometiendo el pecado. ¿Por qué el pecado es tu peor enemigo? Porque no podrás ser salvo. Primera de Pedro 4, 18 al 19. No podrás ser salvo si habitas y vives en pecado. Dice la palabra de Dios. Y si el justo, ¿quién es el justo? Todos los que obedecemos la palabra de Dios y seguimos sus mandamientos, sus estatutos. Y si el justo con dificultad se salva. Imagínense. Nosotros que procuramos serle fiel a Dios, que procuramos no fallar, que procuramos seguir su palabra como Él la ordenó. Y dice la palabra de Dios que con dificultad nos salvamos. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Entonces, no podrán ser salvos aquellos en los cuales haya pecado en su vida. Por eso el enemigo, el pecado es el peor enemigo del hombre. Pero hoy, ¿qué día es hoy? Perdón, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 13. Ay, esa es una fecha muy especial para mí. Hoy es 13 de abril.
Gloria a Dios. Hace 6 años me casé con mi esposa el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por eso y bueno, somos muy felices gracias al Señor. Dios ha puesto en mi camino una gran mujer. Hoy 13 de abril del 2025 hay una esperanza grande para todo aquel que escucha hoy esta palabra. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Vamos a entrar en un proceso por el cual nosotros podemos realmente dejar de pecar. ¿Qué debemos hacer? Si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Que mi hermano Juan Pablo tomaba hace 8 días también estos textos de la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 13 de abril de 2025. Si confiesas hoy tus pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Gloria a Dios. Podemos ser perdonados si la verdad está en nosotros. Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿quiénes somos? Nos engañamos, unos mentirosos. Si decimos que no tenemos pecado, ¿eso qué quiere decir? Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y hoy la palabra de Dios dice, si decimos que no tenemos pecado, ahora examínese usted en qué pecado yo. Algo hemos fallado. Somos carne y esta carne es pecaminosa. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso que diga, es que yo soy santo y voy por todo lado. No, pecado, yo no conozco el pecado. Ese es un mentiroso. La verdad no está en él. Pero la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tiene que haber? Confesar los pecados. Y como le decía mi hermano Juan Pablo hace 8 días, ¿ante quién? Ante Dios. No ante un ser mortal, peor pecador que nosotros, no sabemos. Pero debemos confesar nuestros pecados. Hoy Dios nos hace o les hace una invitación a los pecadores. Santiago capítulo 4 verso 8. Santiago capítulo 4 verso 8. Hoy a todo aquel que le gusta practicar el pecado, la palabra de Dios te dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quiénes? Pecadores. Y no se queden ahí. Si usted se acerca a Dios, no se quede ahí, sino sigue la palabra de Dios y dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A quiénes le está hablando? A los pecadores. ¿Y a quiénes más? A los de doble ánimo. Los que aquí son, sí, hay poder, y sale allá afuera y está bailándose la otra que no debe bailar. Eso se llama una persona de doble ánimo. ¿A quién engaña a una persona de doble ánimo? Amén. Y engaña hasta a sus amigos. Ni siquiera no, a los amigos no los engaña. Este no es el que se la pasa allá cantando y brincando. ¿Y ese a qué Dios es que sigue? Mal testimonio. Y muchas personas no llegan al camino del Señor porque dicen, pero yo para qué voy a ir. Mire si aquel es un mentiroso. Que el evangelio cambia. Mire, ese sigue siendo el mismo iracundo. Se enfurece por todo. ¿Y cuál que? Mire, ese es un altivo, no le puede decir nada porque inmediatamente revienta. Mire, ese no se puede dejar una moneda de 500 pesos porque una se la embolsilla. Esos testimonios hacen que muchas personas no se acerquen a Cristo realmente. Y esa culpa y esa sangre derramada sobre el que lo practique.
El Señor nos mandó a que fuéramos testimonio en todo tiempo. En el templo y afuera del templo también. Cristo llevó nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo llevó el pecado de muchos. Muchos. Pero dice que viene a salvar a muchos. No. Dice la palabra de Dios que no viene a salvar a muchos, sino que viene a salvar únicamente a quienes, a los que le esperan. Yo le espero. Usted también espera al Señor. Límpiese su corazón de pecado. La invitación hoy es para que pidas perdón y no peques más. Juan capítulo 5 nos habla de un hombre que necesitaba una sanidad. ¿Y qué pasaba? Que era paralítico y que había un estanque que se llamaba Betesda y que de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas, y el que lograba primero meterse dentro de ese estanque era sano. Un día iba pasando el Señor Jesús y se encontró con este paralítico y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿O por qué no has sido sano? No, es que como yo soy paralítico, cuando otro que está bien tiene mocha su mano, se mete primero que yo y yo no alcanzo. Entonces el Señor realiza en este hombre el milagro en un día de reposo. Hoy es día de Ramos, ¿no? Eso, las iglesias católicas están llenas. Hoy que venía, mejor dicho, todos van con sus ramos. Y el Señor sana a este paralítico. Pero cuando se encontraron con el paralítico, le dijo: ¿quién fue el que te sanó? Él no sabía quién lo había sanado. La importancia de que nosotros realmente sepamos quién es nuestro Dios, quién es el que hace en nosotros que seamos libres de pecado. Entonces esta persona se fue a buscar realmente al que lo había sanado. Cuando llega y se encuentra directamente con Jesús, dice: después le halló Jesús en el templo, en el verso 14, 5:14, y le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dijo al paralítico: mira, has sido sanado. ¿Qué dice ahí? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ojo, si tú confiesas tus pecados al Señor, apártate del pecado, limpia tus manos, limpia tu corazón, porque si llegas a volver al pecado, dice la palabra de Dios, te sobrevendrá alguna cosa peor. ¿Se acuerda cuando predicamos sobre los espíritus? Que cuando un espíritu viene, encuentra su casa limpia y ordenada, va y trae otros 7 espíritus más para que habiten en esa persona. Esto mismo pasa. Puede ser que sea una persona que le encanta el trago. Voy a dejar de tomar, definitivamente no tomo más, y no tomo más, y es que ahora sí me paro firme, y no, y es que ahora sí. A los 8 días está en la tienda otra vez de él. Les encanta hacer ese ejercicio. Pero entonces ya no fue solo el trago, sino que alguien le dijo: venga, pruébese este cigarrillito, pruébese este, ¿cómo le llaman? Mi hermano Juan Pablo, gracias a Dios, no sabe de qué le hablo hoy en día.
¿Un qué? ¿Un toque? Bueno, eso a la hierba mala le llaman de muchas formas. Sí, claro. Entonces, si antes solo estaba tomando trago, ahora está haciendo otras cosas peores. Ya vino y le dijo otras cosas, le dañó su pensamiento. Vámonos por donde fulana de tales. Le sobrevendrá una cosa peor. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita a que no pequemos más, que entreguemos nuestra vida a Cristo realmente. Si es que realmente queremos ser salvos, si es que queremos que realmente nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.